Si estás viendo este video en este preciso instante, no es una coincidencia. Tú lo has atraído. El universo escuchó el llamado de tu alma y ha respondido. Lo que estás a punto de escuchar son 10 enseñanzas alquímicas ocultas en las tablas esmeralda. Códigos antiguos preservados por iniciados durante miles de años. Y ahora, finalmente, han llegado hasta ti. Pero presta atención, estas enseñanzas no son simple información, son activaciones. Si tu realidad ha comenzado a sentirse extraña, si ya no encajas en los antiguos patrones, si algo dentro de ti se muestra inquieto, en búsqueda, despertando es porque tu poder cósmico ha sido activado. Y cuando eso ocurre, el universo comienza a mover las piezas. Tropiezas con frases que te sacuden. Los sueños se intensifican. Algunas personas desaparecen de tu vida. Otras llegan sin explicación y de pronto aparece ante ti un video como este. No es casualidad. Es una respuesta. Vibraste búsqueda. Recibiste verdad. Vibraste duda. Recibiste revelación, vibraste despertar y recibiste el llamado. La frecuencia que emites es una contraseña cósmica y esa contraseña acaba de abrir una puerta. Ahora respira profundamente y escucha con el corazón, porque lo que vas a sentir aquí no es nuevo, es una memoria antigua. Sabiduría que ha sobrevivido al tiempo, a las guerras, al fuego, a los dogmas y que ahora vuelve a abrirse camino y lo encuentra en ti, en tu alma, un terreno fértil. Si sientes un escalofrío, un calor repentino, una emoción extraña, no lo ignores. La verdad no llega con ruido, llega con vibración y en este preciso momento, el universo te observa como quien reconoce a un antiguo viajero que por fin ha despertado. La mente que se abre a una nueva verdad jamás regresa a su estado original. Hermes Trismegisto. ¿Y si te dijera que incluso antes de la Biblia, de los Vedas o del Corán ya existía un código antiguo, tan celosamente custodiado que logró sobrevivir al colapso de imperios, a las llamas de bibliotecas incendiadas y a la persecución silenciosa de aquellos que quisieron mantener el poder fuera del alcance del pueblo? Este conocimiento no fue escrito en papiros frágiles ni en rollos que se deshacen con el tiempo. Fue tallado en esmeralda, una piedra considerada sagrada por las civilizaciones antiguas, símbolo de eternidad, de claridad, de poder y de pureza. Por eso se le conoció como la tabla esmeralda. Pero ¿quién fue el ser que nos dejó este legado? Atravesó las edades bajo muchos nombres. En Egipto era Tehuti, el escriba divino. Los griegos lo llamaron Tot. Los romanos, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, maestro de la sabiduría, la alquimia y la ciencia divina, para los alquimistas medievales. Fue la fuente de todo conocimiento oculto, y para los pueblos de América, fue asociado a deidades como Quetzalcóatl y Kukulcán, pero el nombre no importa. Lo que importa es que no fue solo un hombre, fue una conciencia avanzada, un maestro inmortal que trajo a la tierra un mapa para quienes desean dejar atrás la ilusión. La tabla esmeralda no es un texto ordinario, no impone dogmas, no habla de rituales vacíos ni dicta normas morales, revela leyes universales, leyes que no cambian con el tiempo porque están grabadas en la propia estructura de la creación. Leyes que gobiernan tanto el mundo material como los reinos invisibles del alma. Y entre todas ellas, quizá la más conocida y también la más incomprendida es cómo es arriba,
es abajo. Esta frase no es poesía, es un código vibracional, un principio de correspondencia que revela que todo lo que sucede en el universo también ocurre dentro de ti. El macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente. El cielo que observas sobre tu cabeza es un espejo de tu estado interior. Los ciclos de los planetas, la luna, las mareas, todos tienen una correspondencia directa con tus propios ciclos emocionales, con los movimientos de tu mente, con los flujos de tu energía vital, tu vida, con todas sus experiencias, elecciones y caminos. No es una coincidencia. Es una manifestación de la conciencia en acción. Y es aquí donde la verdadera alquimia comienza. La mayoría de las personas piensa que la alquimia es una práctica mágica del pasado, ligada a transformaciones materiales como convertir metales en oro, pero la verdad es que eso siempre fue un símbolo. El verdadero metal es el ego denso, condicionado, inconsciente, y el verdadero oro es la conciencia despierta, pura, conectada con la fuente. La alquimia no consiste en manipular el mundo externo, consiste en transmutar el mundo interno. Es el proceso de purificación del alma, de elevación vibracional, de transformación del miedo en amor, de la ignorancia en claridad, del caos en orden interior. Y todas estas enseñanzas alquímicas están inscritas, codificadas y protegidas dentro de la tabla esmeralda. No fue escrita para ser simplemente leída. Fue creada para ser vivida. Cada línea es una llave, cada principio, un espejo. Y cuando comienzas a aplicar estas leyes en tu vida cotidiana, comienzas el proceso de transmutación. Durante siglos, estas enseñanzas fueron mantenidas en secreto, fueron transmitidas oralmente entre iniciados, escondidas en símbolos, metáforas, alegorías, perseguidas por autoridades religiosas y políticas que temían a las personas despiertas, porque alguien que comprende y vive estas leyes se convierte en libre, y una persona libre no puede ser manipulada. Pero ahora, en este momento exacto de tu camino, estás siendo reconectado con este conocimiento, no por casualidad, sino porque tu frecuencia interior lo pidió. Más adelante en este video, exploraremos las 10 enseñanzas alquímicas principales extraídas directamente de la tabla esmeralda. No son teoría, son llaves de activación. No fueron hechas para ser comprendidas solo con la mente, sino absorbidas con el corazón y aplicadas con conciencia. Prepárate, porque cuando comiences a absorber estas enseñanzas antiguas, algo dentro de ti cambiará. La percepción comenzará a expandirse y empezarás a mirarte a ti mismo de una manera diferente. De pronto, la imagen que tenías de quién eres comenzará a resquebrajarse. Te darás cuenta de que todo lo que creías ser tu nombre, tu cuerpo, tu apariencia, las etiquetas sociales no era más que una cáscara, un disfraz temporal. La materia, por sólida que parezca, es una ilusión. Es energía condensada en una frecuencia más densa. Tu cuerpo, tan real como pueda parecer, es solo un instrumento, una tecnología cósmica altamente sofisticada creada para que la conciencia, lo que tú verdaderamente eres, pueda experimentar la vida en este plano físico. El cuerpo es como un cáliz que contiene el agua de la conciencia. Pero tú no eres el cáliz, tú eres el agua. Y cuando entiendes eso, el miedo comienza a perder su fuerza, porque la muerte deja de ser un final. El sufrimiento deja de ser castigo.
Las limitaciones del cuerpo dejan de ser obstáculos. Todo comienza a ser visto como parte de un gran experimento del alma. Escucha esta breve historia y entenderás mejor de qué estoy hablando. Se cuenta que, en un reino lejano, vivía un sabio que poseía un espejo mágico, pero no era un espejo común. No reflejaba el rostro ni el cuerpo, reflejaba la esencia. Cada vez que alguien se miraba en él, veía quién era realmente, no lo que aparentaba ser. Un día, el espejo fue dejado en una aldea y la gente empezó a mirarse, uno por uno. Algunos quedaron asombrados al ver la luz que brillaba dentro de ellos. Otros, asustados, se alejaron al enfrentar el vacío donde creían que había algo sólido, descubriendo que sus certezas eran solo proyecciones, y que mirar de frente ese abismo interior requería más valor que cualquier batalla externa. Un joven campesino, movido por la curiosidad, se acercó al espejo. Cuando se miró, no vio su rostro cubierto de tierra ni sus ropas sencillas. Vio una llama azul, intensa y palpitante. Se estremeció. No entendía lo que estaba viendo. Preguntó al espejo: «¿Esto soy yo de verdad? No soy este cuerpo frágil, esta vida limitada». Y el espejo no respondió con palabras, sino con una sensación: libertad. En ese instante, el joven comprendió. Su cuerpo era solo un papel en una obra temporal. Su esencia era mucho más grande. Y con esa realización, su vida cambió. No porque se hiciera rico o famoso, sino porque dejó de identificarse con la ilusión. Esa fábula tan simple encierra una verdad poderosa. Mientras te confundas con el personaje, vivirás limitado por las leyes de la materia. Pero en el momento en que recuerdas que eres conciencia usando un cuerpo y no al revés, la alquimia espiritual comienza. Alquimia no es magia, es transformación interior profunda, y cuando ese fuego interno empieza a arder, tal vez sientas una llamada más profunda. Un deseo de entender mejor lo que te está ocurriendo. Porque este proceso no es nuevo, es antiguo, sagrado, transmitido por generaciones silenciosas de buscadores que vivieron antes que nosotros. Y este proceso tiene un nombre: alquimia. Pero, ¿qué es realmente la alquimia? Más allá de las leyendas que la asocian con magos solitarios tratando de convertir metales comunes en oro, la alquimia es una ciencia espiritual, un arte ancestral nacido de la unión entre la filosofía, la espiritualidad y la observación de la naturaleza. Floreció en el antiguo Egipto, en las escuelas de misterio a orillas del Nilo, donde sacerdotes e iniciados estudiaban no solo el mundo físico, sino también las leyes invisibles que sostienen toda la creación. Fue en esa cuna sagrada donde nació la figura de Tauti, el maestro de sabiduría conocido por los griegos como Hermes Trismegisto, el que inscribió los principios de la tabla esmeralda, uno de los textos más enigmáticos y misteriosos de toda la historia humana. Y es de esa misma fuente de donde la verdadera alquimia bebe su esencia. La frase más conocida de ese texto es simple pero profunda. Como es arriba, es abajo. Esta idea revela que todo lo que sucede en los planos superiores del espíritu también se manifiesta aquí, en el mundo de la materia. Y por eso la alquimia externa y la alquimia interna están conectadas.
en la alquimia externa. Los antiguos alquimistas estudiaban los procesos de transformación de los elementos, especialmente de los metales. Observaban los ciclos de la naturaleza, las etapas de descomposición, purificación y cristalización. En la alquimia interna, esos mismos principios se aplicaban al ser humano. El metal denso, pesado, impuro simbolizaba el ego, los instintos, los miedos, los vicios de la personalidad, y el oro, puro, radiante, incorruptible, representaba la esencia espiritual, la conciencia despierta, el ser divino que habita en lo profundo de cada uno de nosotros. La confusión con la magia surgió porque los resultados de la alquimia espiritual parecían imposibles para quienes los veían desde fuera. Las personas que pasaban por este proceso cambiaban completamente. Sanaban heridas antiguas, despertaban habilidades intuitivas, accedían a estados elevados de conciencia. Quienes no comprendían lo que sucedía lo llamaban milagro, brujería, magia. Pero el verdadero alquimista sabía que no era magia, era ciencia del alma, y esta ciencia exige coraje, porque antes de transmutar cualquier cosa, debes enfrentar lo oscuro, sumergirte en el caos interno, romper patrones y dejar morir lo que ya no es verdadero. A esta etapa se la conoce como negrido o la obra negra. El momento en que lo viejo comienza a disolverse. Luego vienen las etapas de purificación, iluminación y reintegración. Cada fase es un reflejo de un paso en el viaje interior que tú mismo estás atravesando ahora. Así que, cuando escuches hablar de convertir metal en oro, entiende que no se trata solo de materia, se trata de transformar el alma. La densidad del alma se convierte en luz, el dolor se transforma en sabiduría, la limitación se transmuta en conciencia. Y todo esto está profundamente conectado con las enseñanzas legadas en la tabla esmeralda. No fue creada para ser memorizada, sino vivida. No fue escrita para impresionar, sino para despertar. Y si estas palabras están resonando dentro de ti ahora, es porque el fuego de la alquimia ya ha sido encendido. Y a medida que esa llama alquímica continúa trabajando en silencio dentro de ti, puede que algo curioso comience a suceder. Sensaciones que se sienten demasiado familiares. Lugares que nunca has visitado, pero que sientes que ya conoces. Personas que acabas de conocer pero con las que sientes una conexión inexplicable. Situaciones que parecen repetirse, como si el guión de tu vida hubiera sido escrito mucho antes. Eso no es imaginación, es memoria. Porque el tiempo, tal como nos lo enseñaron, no es una línea recta con principio, desarrollo y final. El tiempo es una espiral. La vida no avanza, la vida gira, y la conciencia, esa parte eterna que habita dentro de ti, viaja a través de esas espirales como alguien que cruza puertas que se abren a niveles cada vez más profundos. Por eso algunas experiencias se repiten. Por eso ciertas emociones regresan, incluso cuando crees que ya las has superado, porque estás siendo conducido a una nueva vuelta de la espiral. Y si te niegas a aprender la lección, el ciclo se repite. Pero si entiendes, el patrón se disuelve y tú evolucionas. Los antiguos lo sabían, en Egipto, en Oriente, entre los mayas,
Incluso en las tradiciones indígenas, el tiempo no era una línea, era algo vivo, inteligente, no algo que se agota, sino algo que se revela. La idea de que solo se vive una vez es reciente, fruto de una visión materialista que intenta reducir el alma a una coincidencia biológica. Pero en todas las tradiciones espirituales ancestrales, el tiempo era entendido como un flujo eterno. El alma reencarna, aprende, evoluciona y retorna, no como repetición, sino como profundización. Y cuando empiezas a darte cuenta de que el tiempo no es una línea, sino una espiral que siempre vuelve con más sabiduría, una nueva verdad comienza a emerger detrás de todo esto. Empiezas a sentir que algo en ti ha cambiado, que los lugares a los que solías ir ya no te encajan, que los temas de conversación que antes te entretenían ya no te interesan, que algunas personas ya no vibran en la misma frecuencia. Eso no es arrogancia espiritual, es un signo de que tu campo está expandiéndose. Lo que estás sintiendo ahora es el eco de algo muy antiguo. Tu poder cósmico está siendo activado. Ese poder no viene de fuera, no te lo otorga ninguna entidad, religión o sistema. Ha estado dentro de ti desde el principio, pero como una semilla enterrada bajo capas y capas de condicionamiento, necesitaba el momento justo para brotar. Y ese momento ha llegado. Esa inquietud que sientes, ese impulso hacia algo mayor, esa necesidad de verdad, es el despertar de tu campo original. La llamada de tu propia conciencia superior pidiendo pasar a través de ti. Tahuti, el mismo que grabó las leyes eternas en la tabla esmeralda. Lo dijo con claridad. Así como yo soy Dios a través de mi conocimiento, tú también serás Dios del futuro a través del tuyo. Esa frase es una declaración directa de lo que sucede cuando el ser humano activa la conciencia divina en su interior. El verdadero despertar no es un espectáculo. Sucede en el silencio, a veces en medio de una crisis, otras veces en un momento simple de la vida cotidiana, pero cuando sucede, todo cambia, porque cambia tu percepción. Dejas de ser un personaje dentro de la historia y comienzas a darte cuenta de que eres el creador de la narrativa. Ese poder cósmico que está empezando a manifestarse en ti no tiene una forma fija. En algunos, se revela como una intuición aguda. En otros, como una expansión del amor. En otros más, como un deseo incontenible de servir, de enseñar, de transformar el mundo que los rodea. Cada persona expresa este poder a su manera, pero todos los que acceden a él tienen algo en común. Ya no pueden volver a dormirse, porque una vez que sientes la fuerza de tu verdadera naturaleza, es imposible seguir viviendo como antes. Este es el punto sin retorno en el viaje espiritual, el momento en que el alma toma el mando, y de aquí en adelante, nada volverá a ser superficial. Las 10 enseñanzas alquímicas que necesitabas escuchar ahora, y cuando ese poder comienza a latir dentro de ti, no como una idea abstracta, sino como una verdad viva que se siente en el pecho. Sucede algo extraordinario. Comienzas a atraer respuestas. Preguntas que habían estado dormidas en tu inconsciente por años, quizás vidas, comienzan a encontrar un eco. Y ese eco se manifiesta en forma de enseñanzas. Pero estas no son enseñanzas comunes. Son códigos, llaves vibracionales que se activan dentro de ti en el instante en que las escuchas. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu frecuencia está lista para recibirlas. Estas son las 10 enseñanzas alquímicas que tu alma ha atraído. No vienen a complacer a la mente, vienen a despertar la conciencia. La conciencia precede a la forma todo lo que existe en el mundo visible.
fue primero una vibración en lo invisible. Antes del árbol, hubo un impulso. Antes de la palabra, hubo una intención. Antes del cuerpo, hubo conciencia. Esto significa que no eres un efecto del mundo físico, sino una causa en movimiento. No eres un producto de la realidad, eres el proyector, y lo que proyectas depende de tu frecuencia. Si tu vibración está centrada en el miedo, el mundo te reflejará miedo. Si está arraigada en el amor, todo a tu alrededor comenzará a organizarse según esa vibración. El fuego interno lo transforma todo. Este fuego no es literal, es la energía que vive en tu centro, llamada por algunos Kundalini, Chi o fuerza vital. Es lo que da movimiento a tu alma, alimenta tu voluntad, despierta tu propósito. Pero este fuego no es neutral, necesita ser dirigido. Si lo ignoras, te consume con ansiedad, impulsos, ira y confusión. Si lo canalizas, se convierte en tu mayor aliado, te empuja hacia la transformación, hacia el despertar. Es como el fuego en el proceso alquímico, quema las impurezas y revela el oro. El equilibrio es la ley del universo. Nada puede sostenerse en el exceso. Todo el universo se organiza a través de ritmos, polaridades y compensaciones, luz y sombra, inhalar y exhalar, día y noche. Cuando vives en desequilibrio emocional, mental, energético, el universo responde tratando de reorganizarlo todo. Si descuidas tu salud, el cuerpo grita. Si vives para complacer a los demás, el alma calla. El caos llega como corrección. El equilibrio no es estancamiento, es una danza. Es saber cuándo avanzar y cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El sonido crea la realidad, todo vibra. Y el sonido es una de las manifestaciones más directas de esa vibración. Cada palabra que pronuncias lleva una firma energética. Cuando dices no puedo, estás moldeando tu realidad con esa limitación. Cuando dices sí puedo, abres el camino para la posibilidad. Los antiguos lo sabían. Los mantras no eran repeticiones vacías, sino fórmulas vibracionales que reprogramaban el campo sutil. Hoy, incluso la ciencia empieza a estudiar esto. El impacto de las frecuencias sonoras sobre la materia es una realidad comprobada. Por eso, elige tus palabras como elegirías lo que vas a sembrar en tu propio campo. La luz y la sombra provienen de la misma fuente. La dualidad es parte del juego de la existencia. Eso que llamas bien y mal son diferentes expresiones de una misma fuente. La sombra no es lo opuesto a la luz, es su ausencia, Y muchas veces es en la oscuridad donde se esconden los tesoros olvidados. Huir de tu sombra es huir de ti mismo. Cuando abrazas lo que fue rechazado. Cuando das la bienvenida a esa parte que aún grita por sanación. Descubres que la sombra no es un enemigo, sino un portal. Y al atravesarlo, te vuelves más fuerte. Tu cuerpo vibra según tu emoción. El cuerpo es un espejo. Cada emoción no expresada, cada dolor no reconocido, cada pensamiento repetitivo se imprime en tu estructura física. La medicina moderna ya lo admite. Las emociones afectan el sistema inmune, las hormonas, el corazón. La tristeza crónica puede volverse un peso sobre los hombros. La ira, una gastritis, la ansiedad,
un insomnio. El cuerpo habla lo que la mente no se atreve a admitir. Por eso, escuchar tu cuerpo también es parte del camino. El conocimiento solo se vuelve real cuando se practica. Leer, estudiar, escuchar, todo eso es valioso. Pero el conocimiento solo se encarna cuando se vive. Saber que el miedo paraliza es una cosa. Mirar al miedo de frente, conscientemente, es algo completamente distinto. Muchos coleccionan frases espirituales pero viven como si siguieran dormidos. La verdadera sabiduría no es intelectual, es vibracional. Está en el gesto, en la elección, en la acción alineada con lo aprendido. Saber sobre el fuego no da calor. Tienes que entrar en la experiencia. La tierra está viva y tú eres parte de ella. No vives sobre la tierra, vives con ella. Es un intercambio constante. Tú respiras lo que ella exhala. Ella siente lo que tú vibras. La ilusión de separación es reciente. Los pueblos antiguos sabían que todo está conectado, que el árbol siente, que la piedra guarda memoria, que el río trae mensajes. Cuando caminas descalzo sobre la tierra, cuando observas la puesta de sol, cuando te alineas con los ciclos naturales, algo dentro de ti también se alinea. La sanación no viene de afuera, viene de reconectarte con lo que siempre ha estado vivo a tu alrededor. El corazón sabe lo que la mente no entiende. La mente analiza. El corazón reconoce. La mente duda. El corazón siente. ¿Cuántas veces has ignorado tu intuición porque no parecía lógica? ¿Cuántas veces sentiste que algo no estaba bien pero seguiste adelante porque la razón te dijo otra cosa? El corazón es un centro de inteligencia. No se trata de emociones impulsivas, sino de una percepción sutil. Cuando aprendes a escuchar este centro, empiezas a tomar decisiones que resuenan con paz, incluso si desafían a la lógica. Ya eres lo que buscas llegar a ser. El mayor truco del ego es hacerte creer que la iluminación está lejos, que la verdad está afuera, que la plenitud está en el futuro. Pero todo lo que buscas ya vive en potencia dentro de ti. No viniste a convertirte en algo. Viniste a recordar lo que ya eres. Todo el camino espiritual es un viaje de regreso a casa. Y lo que te espera allí ya está en ti. Y mientras estas enseñanzas alquímicas comienzan a desplegarse dentro de ti, como códigos que despiertan capas dormidas de conciencia, emerge una comprensión aún más profunda. Existe una arquitectura oculta que sostiene el universo. Y esa arquitectura está viva. Los antiguos la llamaban los señores de las dimensiones, seres cósmicos, fuerzas externas, entidades divinas, tal vez. Pero lo que pocos comprenden es que esos señores también habitan dentro de ti. No son figuras separadas flotando en el cosmos. Son arquetipos, aspectos de tu propio ser, en niveles más altos de conciencia, para sentir su presencia no como mitos, sino como fuerzas que mueven tu viaje interior. El 3 representa la oscuridad que transforma. Es el Señor de la noche interna, el que custodia los portales de la muerte simbólica, el que te obliga a mirar tus propios abismos, no para destruirte, sino para purificarte. Él crea el desafío necesario para que atravieses la ilusión y renazcas en la luz. El 4 es la luz que libera. Él despierta la chispa, rompe patrones cristalizados. Te recuerda tu verdadera naturaleza cuando estás a punto de olvidarla. Su energía es expansión, impulso, despertar. El 9 es el punto de origen. No tiene forma, no tiene nombre. Es la fuente silenciosa que existe más allá de la dualidad. Todo proviene de Él y todo regresa a Él.
Cuando entras en contacto con el 9 no sientes emoción, sientes verdad. Estos señores no exigen adoración, no piden reverencia, piden integración, porque la verdadera alquimia es unir estas fuerzas dentro de ti. Es reconocer que la oscuridad, la luz y el origen son partes del mismo todo, y ese todo eres tú. No necesitas ir lejos para encontrarlos. Los accedes en el silencio, en la meditación, en los momentos de crisis, en los destellos de claridad. Viven en ti, esperando solamente que los recuerdes. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. El velo está cayendo, no con ruido, no con explosiones, sino con pequeñas grietas en tu percepción. Empiezas a ver con más nitidez. La vida a tu alrededor parece la misma, pero algo ha cambiado. La manera en que percibes todo es diferente. Lo que antes pasaba desapercibido ahora parece lleno de significado. Un número que se repite, un sueño que regresa, un encuentro inesperado. Todo empieza a sentirse como parte de algo más grande. Esto no es coincidencia, es memoria. No estás aprendiendo algo nuevo, estás recordando lo que ya sabías, porque ya has sido iniciado, en otra vida, en otro plano, quizás en otro cuerpo, pero tu alma ya ha caminado por estos pasillos, ya ha tocado estos códigos. La activación del poder cósmico no te convierte en algo que no eras. Simplemente retira los velos que te impedían ver. Olvidar fue parte del juego, recordar es el regreso al hogar. Y ahora que recuerdas, Tauti dijo, crece en luz y serás Dios ante los pueblos del mañana. Esto no es una promesa, es una dirección. Tú no eres el final, eres el eslabón entre lo que fue y lo que está por venir. Y antes de irte, presta atención a algo muy importante. En el primer comentario fijado te he dejado el acceso al libro El Kybalion, que contiene enseñanzas herméticas profundas extraídas directamente de la tabla esmeralda. Un verdadero manual de conciencia que te ayudará a comprender aún más de lo que acaba de empezar a despertar dentro de ti. Y si deseas apoyar este canal y ayudar a que este conocimiento siga vivo, también encontrarás allí un enlace directo de contribución. Tu apoyo marca la diferencia y permite que este mensaje siga alcanzando a quienes están listos para despertar. Nos vemos en el próximo portal.